Buenas tardes, Carmen Rosa Martínez Orellana, presidenta de ALUEX y resto de la Junta Directiva. Doctor José Luis Simón, nuestro conferenciante. Vamos a esperar un poquito que no se acople. Sí, ahora. Nuestro conferenciante de hoy, concejales y representantes del Ayuntamiento de Higueruela, vicepresidente de Hacienda de la Diputación Provincial, Fran Valera, resto de conferenciantes como Julio Virseda, al que también saludamos, director del Instituto de Estudios Albacetenses, Antonio Selva, y al resto de personas que han querido acompañarnos esta tarde. Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta de las conferencias programadas por ALUEX dentro del ciclo de conferencias Experiencia, Cultura y Esperanza. Una conferencia con la que cerramos el apartado de investigación al que hemos dedicado estas primeras semanas del ciclo de conferencias. Investigación sobre las células y el lenguaje molecular, sobre una mejor agricultura que dé como resultado una alimentación más saludable, por ejemplo. Y hoy, sin irnos demasiado del ámbito también de la agricultura, el doctor Simón nos adentrará en las comunidades agrícolas andalusíes en las tierras de Albacete. El proyecto de investigación Alquerías 2020-2025 pretende profundizar en el estudio de las sociedades islámicas de los siglos XI al XIII en la provincia de Albacete. En concreto, nuestro conferenciante nos hablará, entre otras cosas, seguro, de La Graja, un yacimiento arqueológico de época andalusí, situado en el término municipal de Higueruela, un lugar, por ejemplo, ya mencionado en las relaciones topográficas de Felipe II. Se trata de una investigación y de un trabajo que ya ha sido reconocido como excepcional, así como extraordinaria. Será la forma en la que el doctor Simón nos la contará. Aunque muchos de ustedes ya le conocen, sí que les voy a dar unas pequeñas, muy breves pinceladas sobre su trayectoria profesional. José Luis Simón García es natural de Almansa, es doctor en Historia por la Universidad de Alicante, premio extraordinario de licenciatura, técnico arqueólogo de la Generalitat Valenciana y profesor asociado de la Universidad de Alicante. Es miembro también del Instituto de Estudios Albacetenses. Ha desarrollado durante 3 décadas una labor de investigación en el campo de la arqueología que abarca desde la prehistoria hasta la Edad Media, dirigiendo en solitario o con otros investigadores excavaciones y proyectos de científicos en yacimientos, castillos, torres y territorios que abarcan casi en su totalidad las tierras de Albacete. Objeto, como el propio doctor Simón dice, de sus desvelos e inquietudes intelectuales y personales. Desvelos e inquietudes que esperamos hoy comparta con todos ustedes, con todos nosotros. Muchísimas gracias por acudir a esta cita con ALUEX y le dejamos ya la conferencia. Gracias y esperamos que la disfruten. Bueno, yo para empezar quería dar las gracias. Me van a permitir que me vaya por delante porque sí creo que puede ser algo más dinámico y además está más recomendado para que no sea un muñeco parlante y voy a intentar hacerlo lo más entretenido posible. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ALUEX que me haya invitado a formar parte de las conferencias de este año, del año 2021, y sobre todo para mí es muy importante porque es una conferencia sobre ciencias sociales. Cuando hoy en día se habla de investigación, siempre se piensa, como no puede ser de otra manera, dado los tiempos que nos ha tocado vivir en los últimos par de años, pues se piensa en ciencias experimentales o en ciencias informáticas o en ciencias de la salud. Y les puedo asegurar que las ciencias sociales son tan rigurosas como cualquier otra de las ciencias. Sí que es verdad que vivimos tiempos en donde cualquier relato subido a los medios de comunicación o a Internet puede parecer que sea verídico simplemente porque esté escrito o dicho con mucha rotundidad. En las ciencias sociales sometemos
a la comunidad científica y a través de una serie de parámetros las propuestas de interpretación sobre los hechos que investigamos y evidentemente tienen que pasar unos filtros muy rigurosos para que terminan siendo admitidos por la comunidad científica. Desconfíen pues de todo aquel que les cuente o un relato o una interpretación del pasado sin acreditar previamente sus fuentes y sobre todo haber pasado ese filtro de la comunidad científica, que es quien garantiza en ciencias sociales pues, que el relato es verdaderamente lo más próximo a lo que pudo ocurrir hace tiempo. En nuestro caso es un proyecto de investigación que arranca en el año 2000 sobre las comunidades islámicas en la provincia de Albacete. De aquellos primeros años, algunos de ustedes pudieron asistir a una conferencia que di aquí en este mismo foro hace unos años sobre el mundo de los castillos, y ahora lo que les queremos traer hasta ustedes es el proyecto de investigación Alquerías 2000-2025, que pretende concluir un proceso que se inició hace tiempo, que es un proceso de análisis del territorio, primero estudiando las evidencias materiales. Tengan en cuenta que en el mundo islámico el gran problema que tenemos es que no tenemos apenas escritos documentales y los poquísimos que hay son indirectos, sobre todo a una tierra tan, podemos decir, abandonada y olvidada dentro del marco de la investigación como es Al-Ándalus, que siempre las universidades, los equipos de investigación se han centrado sobre todo en las grandes vegas andalusíes de Sevilla, del Guadiana, del Guadalquivir, del Segura, del Turia, del Júcar, etcétera, etcétera, y el mundo del secano, el mundo de la ganadería, no ha sido objeto de estudio, en primer lugar porque quizás deja muy pocas evidencias y en segundo lugar porque era mucho más atractivo hablar de reyes, de princesas, de tratados, de guerras, de invasiones, de castillos, de palacios, de grandes mezquitas. Es decir, era primero una historia, digamos, de lo mayúsculo. Pero en la ciencia actual, en la ciencia social, en la historia actual, no solamente hay que atender a lo mayúsculo, sino también a esa vida cotidiana, a todo ese panorama social, económico, político, religioso que se daba en la mayoría de la población y que no se da hasta ese momento. El análisis de toda esa información recopilada durante casi 20 años fue objeto de artículos, libros y sobre todo de presentación ante la comunidad científica en numerosos congresos y en numerosos simposios que han ido, en primer lugar, llamando la atención sobre esta tierra nuestra, que es la provincia de Albacete, y en segundo lugar, haciendo hincapié en un Al-Ándalus que hasta ahora estaba completamente desconocido, o se había tratado muy poco, que es ese Al-Ándalus de las comunidades rurales que hasta ahora ustedes recordarán en los libros de texto o en cualquier enciclopedia que nadie habla de ello. No es que no se hable porque no tenga importancia, sencillamente porque nunca ha sido objeto de investigación. Actualmente, en arqueología, todo trabajo es un trabajo colectivo. Desconfíen siempre de cualquier proyecto de investigación en ciencias sociales y sobre todo en arqueología que venga a ser un poco lo que yo llamo Juan Palomo. Ese investigador que todo se lo guisa, todo se lo come y todo lo hace él, eso ya no existe. Eso es un investigador del siglo XIX. Hoy en día los arqueólogos lo que buscamos es un relato, no buscamos objetos. Los objetos nos sirven simplemente para conocer a los seres humanos que hay detrás, y para conocer a los seres humanos que hay detrás hay que utilizar todas las técnicas que están a nuestro alcance para poder avanzar en ese conocimiento. Por eso un equipo de investigación hoy en día está compuesto por múltiples técnicos de muchísimas disciplinas, desde la química a la física, pasando por la arquitectura, materiales de construcción, es decir, todo lo que se pueda conocer a través de los restos materiales que han quedado en los yacimientos. Por ejemplo, uno de los hechos más importantes estudiando sociedades agrícolas y ganaderas es todo el paleoambiente que rodea a estos yacimientos o a estas comunidades humanas y, por tanto, conocer la vegetación, la fauna, la flora, la economía, los restos materiales que, entre otras cosas, siempre se ha dado por hecho que eran de una determinada manera.
lo que ha ocurrido es que a poco que se han investigado los restos de carbones, de semillas, de polen, de fauna que han ido apareciendo, el panorama ha cambiado radicalmente hasta tal punto que en muchas ocasiones, y cuando estamos en el yacimiento, en la granja, yo muchas veces lo cuento, todo el paisaje que vemos no es tan antiguo como nosotros pensamos, es un paisaje muchísimo más reciente. Por lo tanto, lo que yo les voy a contar aquí, soy simplemente el relator de un equipo de más de 25 personas que trabaja o ha estado trabajando los 2 últimos años en el yacimiento arqueológico de La Granja. Como les digo, al yacimiento arqueológico de La Granja llegamos en la etapa final de investigación, no llegamos al principio. Ya en arqueología no es aquello de voy a excavar un yacimiento y voy a ver qué me cuenta. Eso ya no se hace o no se debe de hacer. A un yacimiento uno tiene que llegar con una serie de preguntas ya perfectamente pensadas y perfectamente analizadas, porque el yacimiento te va a responder en función de lo que tú le preguntes. Y si las preguntas son erróneas, las respuestas van a ser erróneas y te van a llevar a conclusiones completamente equivocadas respecto a esas comunidades humanas. Y lo más normal es que enseguida la comunidad científica lo detecte. ¿Por qué? Porque no encajará en el panorama general de investigación que se está haciendo en ese momento entre otros equipos y en otras universidades. Yo siempre pongo el ejemplo de una pantalla cada vez más grandes y más baratas de píxeles, de televisión con muchos píxeles. Cuanto más píxeles tengamos, la imagen será más nítida. Cuanto menos píxeles, la imagen será mucho más borrosa. Y por lo tanto, la interpretación que hagamos de esa imagen puede ser completamente errónea. Por eso les digo que durante casi 8 años, desde 2013 a 2020, se publicó tanto en revistas de ámbito regional, como es el caso de la revista Albacete, como sobre todo en revistas de primer nivel, como la revista Alcántara del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con una tirada y con unas relaciones no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y me enorgullece decir que de momento pues estamos recibiendo numerosas invitaciones para participar en congresos y en simposios porque el tema está llamando poderosísimamente la atención y por lo tanto estamos a la vanguardia de unos aspectos de un periodo histórico hasta ahora muy mal conocido. Este periodo histórico, que es el mundo islámico en la provincia de Albacete, podríamos dividirlo esencialmente en 3 grandes periodos. El periodo más arcaico, que es el periodo desde la conquista musulmana hasta aproximadamente la proclamación del califato, que nuestro mejor yacimiento en la provincia de Albacete es el Tolmo de Minateda, y el equipo que hay ahí está, digamos, profundizando en el conocimiento de ese tránsito de las sociedades hispano-visigodas al mundo islámico, que tiene muchas preguntas que responder, porque no se piensen ustedes que con la invasión militar del mundo islámico llegó tanta población como para sustituir a toda la población hispano-romana. Lo que pasa es que los hispano-romanos se convirtieron a los modos de vida, a la lengua y a la cultura árabe, y por lo tanto es un proceso muy interesante, porque además no se produce de la noche a la mañana. Otro periodo, quizás uno de los más denigrados, curiosamente, por la historiografía tradicional, porque es el inicio del fin del mundo del Al-Ándalus, que es los siglos, desde la caída del califato, inicio del siglo XI, hasta las segundas taifas, hasta Ibn Mardanis, que es nuestro gran rey lobo del reino de Murcia, que siempre se ha escrito en todas las enciclopedias y en todos los lugares que es un periodo de decaimiento. Bueno, decaimiento depende cómo uno lo mire. Hoy en día está siendo un periodo de amplia revisión en toda la comunidad científica por una sencilla razón, porque los grandes edificios que tenemos, quitando la mezquita de Córdoba y poco más, y Medina Zahara, el resto son del mundo de las taifas, que intentaron ser lo que nunca pudieron ser, que era un renacimiento del califato, pero el problema es que el mundo cristiano se les había echado encima y estaba chocando 2 civilizaciones en un momento muy curioso. Aquí tienen un mapa que ha hecho mucho daño al conocimiento de la Edad Media en España. Y digo mucho daño, y me van a perdonar ustedes, pero es que es de Menéndez Pidal, y sobre la obra del Miocid,
y tuvo tanto éxito que a veces las cosas que tienen tanto éxito y no se someten a crítica, en ocasiones se pueden volver contra el propio conocimiento científico. Para su momento, cuando lo escribe, en los años 30, es un mapa magnífico porque, como pueden ver ustedes, es un mapa que habla de los reinos, sobre todo el reino leonés, y todo el mundo de fragmentación del mundo del califato, el reino de Toledo, el reino de los amiríes valencianos, el reino de Denia, cómo se comparte. Y Albacete siempre está en un sitio muy complicado, porque siempre hemos sido, y qué les voy a contar a ustedes, porque es un lema que se conoce desde hace mucho tiempo y se ha utilizado para muchas exposiciones, es una tierra completamente de cruce de fronteras, una tierra de cruce de caminos, y eso tiene sus ventajas y sus terribles inconvenientes. ¿Por qué? Porque, miren, ese plano que hace Menéndez Pidal, de la época del Miocita, más fíjense cómo lo titula, España, que hay mucho hablar de España en ese momento, 1050 en la infancia del... porque son unos planos que van para la obra del análisis que él hace del Miocid. Y yo les he puesto en rojo las tierras de Albacete. Yo creo que por eso, en el centro está claro, pero por los bordes les puedo asegurar que echó las rayas por donde le pareció oportuno, y a nosotros nos hizo completamente un 7, nos hizo un roto completamente, porque eso significó que es una incongruencia total la que tenemos. Y hay una incongruencia espectacular. Además, nos va a tocar luchar con toda la comunidad científica y con todo lo que se ha escrito hasta ahora, en que las tierras de Albacete en el año 1050 pertenecían a la taifa de Denia, porque el señor de Segura, del castillo de Segura de la Sierra, se había declarado vasallo del señor de Denia. Pero es como si yo quiero ser, como ocurrió en el siglo XIX con Cartagena, el 14º estado de la Unión de los Estados Unidos. Cuando le escribieron los cartageneros a Washington, pues Washington le contestó que muy bien, pero que no iban a ser el 14º estado de la Unión, es decir, porque le diese la gana a ellos. Y esto ha traído un problema de identificación muy fuerte en todo este territorio. Para colmo, como ven, estamos en el siglo XI, en ese momento de transición entre el califato y el mundo taifa, y además en un territorio, podríamos decir, muy particular. Lo más curioso es que en el primer plano musulmán que se publica de la península, este es el plano de Al-Idrisi, de la tábula rogeliana, que es una tabla, es un libro de geografía que hace un ceutí, Al-Idrisi, en el siglo XI, para el rey Roger, el rey normando de Sicilia. Curiosamente, hay una cosa que no es que nosotros nos hayamos sido los primeros en darnos cuenta, pero yo creo que queremos darle la potencialidad que tiene verdaderamente. En ese plano de la península ibérica está al revés, porque tengan ustedes que la cartografía musulmana, la Meca está al norte. El norte para ellos es el sur, y por lo tanto están viendo la península ibérica, este es el estrecho de Gibraltar, esto es Túnez, la están viendo completamente al revés, porque es en la cartografía musulmana, ellos están arriba y el resto de infieles están abajo. Nosotros hacemos justo el giro contrario. Pero miren, lo que a mí más me interesa es que en el siglo XI, Al-Idrisi, entre las ciudades que comenta que existen en Al-Ándalus, pone una, y comenta muy pocas, está Gingilaya, está Chinchilla. Es una medina lo suficientemente importante para que esté en ese plano. Tengan en cuenta que está, por ejemplo, Mursilla, está Elche, está Denia, está Santa María, que es Albarracín, está Cuenca. Como ven, casi están poniendo las capitales, las grandes medinas de Al-Ándalus. Por lo tanto, ojo al dato que Al-Idrisi pone, y además la coloca muy bien. La coloca justo entre Sakura, que es Segura de la Sierra, entre Cuenca, entre Albarracín, entre Murcia, aunque el plano no le podemos hacer un ajuste geográfico exacto, pero está muy bien colocada. Por lo tanto, la medina de Chinchilla en el siglo XI es una medina perfectamente conocida que articula todo el territorio de lo que va a ser la parte norte de lo que será la Cora de Tudmir, que le sonará por el conde Teodomiro y el famoso pacto de Teodomiro, y luego llamaremos el reino de Murcia, el reino musulmán de Murcia. Por lo tanto, estamos ante un eje, digamos, de poblamiento en el territorio
de la provincia de Albacete mucho más importante de lo que hasta ahora se había dicho. El gran problema que tenemos es que apenas tenemos fuente sobre esa Jinjilaya, sobre esa chinchilla de época islámica, aunque luego uno va tirando del hilo y van apareciendo cositas. Por ejemplo, hay 3 juristas chinchillanos con mucho prestigio, suficiente como para aparecer en los relatos de podríamos decir, juristas importantes de Al-Ándalus, y por lo tanto, si hay 3 juristas chinchillanos del siglo X que han estudiado jurisprudencia musulmana, deben pertenecer a familias lo suficientemente importantes y, por tanto, deben estar en una Medina que sea capaz de tener una infraestructura suficiente para estudiar Derecho. Es decir, que eso hay que trabajarlo más, porque eso seguramente nos llevará a cosas más importantes. Y una de las cosas más importantes que nos está aportando es que nos estamos dando cuenta de que en estos distritos del Califato cordobés, uno de ellos es el de Jinjilaya, el de Chinchilla, y aquí tenemos la propuesta que nosotros estamos haciendo de cuál es ese distrito. Es un distrito que, como ven, está en el centro Chinchilla, iría hasta Almansa, el Valle de Ayora, el Valle del Júcar, un poco más al norte, hasta La Roda, hasta Balazote, que en otros textos se habla de que llega hasta allí el distrito de Chinchilla, Peñas de San Pedro, y aquí tendrían, por decirlo de alguna manera, ese gran distrito. Ese distrito, luego veremos cómo las noticias geográficas, cuando hablan de él, hablan de un distrito cuya cuestión más destacable es las famosas alfombras de lana que se fabrican en él. Y sabemos todos, por otros colegas del Instituto de Estudios Albacetenses, investigadores de la provincia, que las alfombras de Albacete son muy codiciadas hasta bien entrado el siglo XVII. Por lo tanto, habrá que preguntarse esas famosas alfombras y tejido de lana, cuál es su origen y, sobre todo, cuál es su abastecimiento en ese territorio. Las prospecciones que hicimos del año 2000 al año 2020 dieron como resultado un plano, que este es un plano muy divertido, porque está, como pueden ver, con una muy importante. Tenemos los castillos, que son los cuadrados rojos, tenemos las alquerías, que son esos puntos amarillos, tenemos alquerías en altura, que son los puntos en verde. Bueno, actualmente, a día de hoy, es la zona de mayor concentración de poblamiento islámico de la península ibérica. No hay ningún territorio que haya tenido la fortuna que se hayan conservado tantos yacimientos de época islámica. Eso sería muy largo de debatir, es una de las grandes cuestiones, ¿por qué se conservan tanto estos yacimientos? Quizás el secular falta de poblamiento en la provincia de Albacete, quizás la constante actividad económica sobre unos productos como es el secano, con los cereales, la ganadería y poco más, haya hecho que hayan pervivido, pero les puedo asegurar que yo me pasé más de 5 años de simposio en simposio, de congreso en congreso, y me costó muchísimo que me tomasen en serio, porque no podía ser. Esto no se da ni en el entorno de la ciudad de Valencia, no porque no hubiese, sino porque no se ha conservado. Quizás por la dinámica económica, quizás por la dinámica poblacional, no se había conservado. Y hasta que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Escuela de Estudios Árabes, se da cuenta y dicen, bueno, vamos a ver qué hay allí. Y cuando vienen, y están aquí unos días, sus investigadores se dan cuenta de la potencialidad que tiene el territorio, primero por la densidad de yacimientos y en segundo lugar por la singularidad de esos yacimientos que habían llegado hasta ese momento. Lo más curioso es que sobre los yacimientos, en concreto el yacimiento de la Graja, que es el que yo les voy a explicar, es un yacimiento que ya se conocía desde finales del siglo XIX. Y aquí tienen 3 personajes que son claves para entender un poco la arqueología de Albacete y, sobre todo, la arqueología islámica de Albacete. En primer lugar, les presento al Marqués de Cerralbo, primer ministro de Alfonso XIII y un enamorado de la arqueología y el pasado de la península ibérica. Si van a Madrid, por supuesto, todos
si no lo conocen, se lo recomiendo, la mejor colección de España de antigüedades, que es el Museo Cerralbo, que él donó su chalet y donó todo lo que había en él, porque él era un amante de esas antigüedades. Tengan en cuenta que estamos después del desastre del 98, en donde la autoestima de España como país está muy baja, en donde se recurre a la historia para recuperar esa autoestima, en la época de las excavaciones de Numancia, en la época de las excavaciones en los grandes yacimientos celtibéricos y ibéricos. Es el momento de la identificación claramente de esa cultura propia de la antigüedad, que es la cultura ibérica. El segundo personaje es Pierre Paris, un investigador, llaman los franceses, un marchante del Museo del Louvre, que iba comprando piezas en la península ibérica. Compra a la Dama de Elche y se la lleva a toda prisa en un vapor hacia Marsella, y allí está hasta casi finalizar la Segunda Guerra Mundial, una historia fascinante que está novelada, y por lo tanto le invito a que busquen el libro porque es increíble cómo termina volviendo la Dama de Elche hasta aquí. Y Pascual Serrano, maestro de Bonete, natural de Corralrubio, con un hermano en Alpera, que es el que, entre comillas, descubre la Cueva de la Vieja. El marqués de Cerralbo conoce a Pierre Paris le dice que va a hacer una excursión por las tierras de Albacete porque se le había escapado la Dama de Montealegre y venía con la idea de comprar más escultura ibérica. Llama a Pascual Serrano, que era un correlator del marqués de Cerralbo, lo recibe en la estación de Bonete, en la estación férrea, y viene con otro francés que es Pierre Wald, del cual desgraciadamente no tenemos ninguna foto, y recorren unos yacimientos, sobre todo del término municipal de Higueruela. Los lleva, como pueden ver, hacen un artículo cuando vuelven a la Universidad de Burdeos, 3 villas primitivas nuevas exploradas, los Castillares, los Altos de Carcelén y la Graja. Los 3 yacimientos, curiosamente, los 3 son alquerías islámicas, pero ellos vienen buscando ibérico. Y claro, ven y escriben un artículo muy interesante donde dice que es todo muy raro. Y el yacimiento queda ahí, y curiosamente, seguramente por Pascual Serrano, como buen maestro de Bonete, transmite a la población de Bonete, de Higueruela, que aquellos son poblados ibéricos. Desde entonces, desde 1900 que se publica el artículo, bueno, pues sabían todo el mundo que allí había unas cosas antiguas, unos poblados íberos, que no eran íberos, levanta hasta unos planos, como pueden ver aquí, pero es que no les cuadraba nada. Y con el proyecto de investigación del mundo islámico, pues visitamos el lugar, yo creo que fue en 2005, y verdaderamente el impacto fue brutal, porque es que de pronto nos dimos cuenta que el yacimiento se podía estudiar sin excavar porque se veía clarísimamente. Les puedo asegurar que durante más de 3 años la gran pregunta era ¿de qué periodo es? Y si es lo que parece que es, ¿qué pruebas podemos aportar para poder demostrar que esto es lo que es, una alquería islámica? Lo más interesante de este yacimiento, de la Graja, es que está en un lugar muy interesante. Miren, esto es la Cañada de Pajares, esto es la Sierra de Molatón, que separa el corredor de Almansa del Valle del Júcar, una zona muy alta. Yo a los visitantes les digo que estamos en unas highlands, estamos en unas tierras altas por encima de 1000 metros de altitud, y eso condiciona todo. Como ven, actualmente es una zona muy agrícola, aunque luego matizaremos la parte agrícola de la Cañada de Pajares. Pueden ver, está aquí, por aquí pasa la Cañada de los Serranos, y la Cañada de los Serranos es un elemento fundamental para entender casi todo de la parte oriental de la provincia de Albacete. Por ahí han pasado unas cabezas de ganado para invernar en la parte meridional de la península ibérica. Todos conocemos el Real Concejo de la Mesta, todos sabemos de las grandes cañadas occidentales de la península ibérica, la leonesa, la zamorana, la segoviana, y todos vemos todos los años cómo atraviesan la castellana y le pagan al alcalde de Madrid una cantidad de dinero, con el consiguiente cabreo por dejar la castellana como la deja el ganado. Pero, a diferencia del lado occidental, en donde está todo lleno de cañadas, en la parte oriental solamente hay una cañada, la Cañada de los Serranos, va de la Serranía de Cuenca al campo de Cartagena. Pero con una diferencia: cuando cruza el Júcar por Valdeganga, se abre como un delta.
Hay una ramal que va para el corredor de Almansa, otro ramal que va para el Altiplano y Jumilla, otro ramal que va para la Sierra de Alcaraz y otro ramal que todavía coge más occidental y se va casi a la laguna de Ruidera, por decirlo de alguna manera. Es decir, se abre como un delta. Y por ahí pasan miles y miles de cabezas de ganado. Esas cabezas de ganado, cuando ustedes vean a la Castilla la Vieja y Castilla la Nueva completamente desforestada, que les conste que son los ganados, que se lo han comido todo. Se han comido todos los brotes tiernos. Cuanto más ganado tenía Castilla, más deforestaban Castilla, que ha sido uno de los grandes impactos ecológicos que ha habido a lo largo de la historia del tiempo. Y por lo tanto, ya aquí tienen el yacimiento, cuando llegamos a él, y verdaderamente es muy particular. Aquí tienen una foto que no tiene desperdicio. Es la foto aérea del vuelo americano de 1957. Y quiero que se fijen en dos cosas. En primer lugar, que los campos ya están labrados, estamos hablando del 57, posterior a la mecanización del campo. Y en segundo lugar, no se intuyen, bueno, aquí se intuyen unos cuadraditos, que es el yacimiento visto de la edad. Esto es un corral, el corral de la Médica y el corral de las Grajas. Pero fíjense cómo está todo deforestado, ahí no hay ni una sola encina, no hay absolutamente nada. Porque hasta el año 56, por ahí pasaba la transhumancia, ya muy disminuida, pero pasaba. ¿Cuándo empiezan a crecer las encinas que ahora existen? Pues empiezan a partir, que no pasan ganados, empiezan a crecer. De tal manera que las encinas que vemos hoy en día en toda esa zona son encinas que surgen entre el año 40 al año 30, como muy atrás, es decir, que tienen 100 años, que no tienen más. Pero es que en las relaciones de Felipe II, lo que nos dice sobre el término de Higuerola es que son magníficos pinares para construcción de carpintería de iglesias. Pinares, pero si yo lo que tengo son encinas. Por eso les digo que los análisis que se hacen, las excavaciones, nos recrean todo ese paleoambiente tan sumamente interesante. Bueno, ahora tenemos drones, pero en aquel momento lo hicimos con topografía terrestre. Y bueno, la hicimos y les puedo asegurar que este plano ya corre por todos los ámbitos científicos como uno de los grandes ejemplos de alquería andalusí del siglo XI. Eso está sin excavar, pero es que se ve. Se ve porque el lugar se abandonó y nunca más se ocupó. Eso es uno de esos sueños de arqueólogo que uno piensa que se va a encontrar muchas veces en la vida y solamente se encuentra una vez cada 100 años, por decirlo de alguna manera. Y como pueden ver, el plano no tiene desperdicio. En primer lugar, porque como pueden ver, tenemos el yacimiento tiene 6,5 hectáreas, está en dos calles, esta de por aquí y esta de por aquí, que por cierto, esta de aquí ya funciona cuando se constituye la alquería. Esta parte, cuando ampliaron el corral, se destruyó. Seguramente algo de por aquí y de por aquí también se destruyó, pero vean que por aquí también hay restos. En total 45 casas, una alquería. Lo que nosotros en Albacete, curiosamente, tenemos un término muy bonito que nos sirve para entenderlo y que cuesta que lo entiendan los demás. Una aldea. No es un pueblo, pero no es un caserío, una granja o una casa de labor, como llamamos nosotros. El término aldea nos viene ni al pelo, porque está justo en ese intermedio. 45 casas, una comunidad humana entre 150 y 200 habitantes en esta zona de ahí. Bueno, pues todos estos análisis previos a investigación, se estudió el territorio, se analizó dónde estaban, por qué estaban, de tal manera que cuando llegamos al yacimiento, digamos de alguna manera, llegamos con muchas preguntas. Y sobre todo una de las preguntas que llegamos es ¿por qué te pareces tan poco a todo lo que hay en el resto de España? Y esa pregunta, encima, solamente tiene 5 ejemplos que los tienen ustedes ahí. Dos yacimientos en la provincia de Alicante, 2 alquerías, un altosal de Almiserá, que fíjense que sí, que tienen un patio central con un arriate, ahí normalmente todos tenemos en la cabeza una casa musulmana, ¿no? Es decir, con un patio que tanto hemos reproducido posteriormente, con un arriate, con unas crujías alrededor, otra que es la Folletes d'Alt, que es una alquería muy longitudinal, esta que está en Granada, Jolopos, al lado de un castillo, que es la que más se parece, pero con cronología no andamos muy justos. La Andeira, en Sierra Nevada, se parece algo. Y la Diputación de Teruel, hace
5 años lanzó un proyecto, que es el proyecto del Quemao, que es curiosamente el proyecto que más se asemeja a nosotros. Inmediatamente los dos equipos se pusieron en contacto porque, oye, porque ellos tenían otro problema en Teruel, que no se parecían a nadie y, digamos, de alguna manera ya se parecen. Cuando ellos los invitaron a dar una conferencia en el Museo Arqueológico Nacional, lo primero que hicieron, y nosotros nos parecemos a la granja de Higueruela. El problema del resto de la comunidad científica es que hasta ese momento no conocían el yacimiento, ahora ya lo van conociendo poco a poco. Por lo tanto, había muchas preguntas que resolver. Preguntas de todo tipo, es decir, qué comunidad humana es, a qué se dedica, de dónde vienen, cuándo llegaron, cuándo se fueron, cuál fue su actividad económica, por qué están a 1000 metros de altitud en un sitio que todos sabemos que los inviernos son durísimos y los veranos también, un sitio donde están ellos no hay agua, pero está rodeado de fuentes. Es decir, muchísimas preguntas para conocer a una comunidad humana del año 1000, porque la cerámica veremos que nos lo acota mucho, y digamos de una manera conocer ya no tanto la historia de reyes, sultanes, princesas, guerras, tratados, sino la historia de aquellos que habitaron ese territorio. Y por lo tanto teníamos este elemento ahí. Lo más curioso de la granja es que, digamos de alguna manera, que había que hacer un análisis del territorio. No puedes entrar a un yacimiento sin conocer el medio ambiente que te rodea, o le rodeó. Y lo primero que llama la atención es que hay una cañada, que es la que hemos visto antes, la cañada de Pajares, con agricultura, pero miren todo lo que les rodea. Montaña, montaña, pastos, prados, todo está rodeado, digamos de alguna manera, de unas tierras que eminentemente han sido ganaderas. Además, los restos etnográficos que quedan por toda la zona son corrales de ganado. Y yo creo que a veces los historiadores lo que tenemos que hacer es escuchar, te lo está diciendo una y otra vez. Corrales de ganado, corrales de ganado, corrales de ganado. Las pocas noticias árabes y luego cristianas, Chinchilla se dedica a fabricar lana, alfombras, tejidos. Te lo está diciendo una y otra vez, una y otra vez. Simplemente a veces hay que escuchar o saber preguntar a esa situación. Aquí tiene una fotografía, es un lugar idílico, les puedo asegurar, con su problemática en invierno, pero idílico. Y como ven, lo que domina es esto. Es un bosque de encinar, un bosque de coscoja, un lugar en donde curiosamente crece la hierba sola, porque en verano el rocío de la mañana la mantiene fresca y en invierno, pues con nevadas y lluvias, la tiene excelente, de tal manera que ahí está su potencialidad. Sí que es verdad que en el centro de la cañada actualmente, que es esta parte de aquí, ese centro de cañada son tierras buenas, además los agricultores de la zona te lo dicen, son tierras buenas, pero para cereal. Ahora está colonizando la garnacha tintorera, las viñas, porque entre el cambio climático y la adaptación de las plantas a esa altitud les está favoreciendo, y porque sobre todo se paga muy bien la uva de garnacha tintorera y es un activo económico. Pero toda la vida ha sido zona de cereal, zona de leguminosas y poco más. No hay, por supuesto, arbolado de ningún tipo. Ni hay almendro, ni hay olivo, ni hay nada que levante un palmo del suelo, porque evidentemente las condiciones son las que son. Está hecho la foto del yacimiento, pero miren, lo que sí hay que tener en cuenta cuando uno hace la recomposición del paleoambiente es que todo lo que tú ves, y eso me lo han dicho en la segunda carrera, yo hice 2 carreras, una en la universidad y otra en el campo. La segunda cosa que usted ve, además me lo decía mucho Bruto, ojo niño, que hay cosas que no se labraban cuando se labraba con yuntas de mulas. Y sobre todo, desde esta línea de encina, fíjense cómo queda una línea de encina hacia arriba. Eso no se ha labrado nunca hasta que llegó la mecanización del campo. Además, tenemos por etapas. Primero llegaron los tractores Perkins, luego llegaron los Ebro y ahora los John Deere. Entonces sabemos que los Bancalé en función de la marca de tractor que llega. Porque además, fíjense, a poquito que llueve y arrastra un poco, este es el yacimiento, la parte de arriba, miren qué espesor de suelo. Ninguno. Lo cual te lo está diciendo. Sí, pero, lleva cuidado. Hacer un análisis a vuela pluma del territorio puede ser extremadamente engañoso. Y además, cuando coloreas el plano que levantamos sin excavar, fíjense que la zona gris es la zona de tránsito,
La zona verde son los corrales y las tinadas, porque claro, ahora hay que aprender de ganadería, es decir, cómo se maneja un rebaño, sobre todo de ovejas y cabras, cuándo paren, cuándo no paren, cuándo hay que juntarlas, cuándo hay que separarlas. Y las casas, la parte de las marrón, son las estancias habitacionales. Les puedo asegurar que este es el único yacimiento que se ha podido hacer sobre sobre él, porque evidentemente tienes que tenerlo muy claro la funcionalidad de los espacios. Y fíjense lo que yo les comentaba de esas dos líneas de tránsito, que son muy importantes, el núcleo central de la alquería, que luego hablaremos de él, y la parte ya exterior, que seguramente está dañada por múltiples circunstancias. En el año 2000, el Instituto de Estudios Albacetenses, el Ayuntamiento de Higueruela y la Fundación Iberdrola, con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Granada, impulsan el proyecto. Ya sé que me van a decir que estábamos locos, que en el año 2000, en plena pandemia, recuerden que bajó un poquito la incidencia en verano y dijimos, ahora nunca. Y más en ciencias sociales, porque fíjense, si se quejan los bioquímicos, los ingenieros, todo el mundo de que no hay dinero para investigar en este país, imagínense lo de ciencias sociales. Nos comemos los mocos, vamos detrás. Entonces, cuando dijeron, oye, hay 4 perrillas, pues allá que vamos, sea como sea. Y afortunadamente empezamos el proyecto. Y en el 2021 ya se ha sumado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y, por lo tanto, ya tenemos una financiación lo suficientemente importante para abordar el conocimiento de esta comunidad. Mire, en la arqueología el problema que tenemos es que no tenemos rayos X en los ojos y teníamos que dedicarnos ¿por dónde empezamos? Y, bueno, pues vamos a utilizar la lógica. Esta es la alquería, pues vámonos al centro. Normalmente las cosas crecen del centro hacia afuera. Para colmo, aquí hay una calle, aquí hay una calle, aquí hay una calle y aquí hay una calle. Pues tenemos 2 casas rodeadas de 4 calles, pues vamos a excavar una manzana. Y además, este tipo de casa, no sé si soy yo cuando me muevo, este tipo de casa es muy prototípica. Un espacio grande en el centro con unas habitaciones sobre los laterales. Y dijimos, pues vamos a empezar por aquí. La casa número 16. A veces la diosa Fortuna te tiene que acompañar. Hombre, como dicen los grandes artistas de todo el mundo, las musas son muy importantes, pero te tienen que pillar trabajando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por donde lo lógico. Aquí pueden ver con vuelo de dron cómo es la casa 16 antes de empezar a excavar. Piedras para aburrir, porque además toda la construcción daba la impresión que era de piedra. Ya un elemento diferenciador de toda la arquitectura andalusí del resto de la península ibérica. Y en segundo lugar, las encinas no hay nada más que le guste que un buen montón de piedras, porque allí se concentra la humedad y ellas están tan a gusto, ¿vale? Entonces, bueno, había que empezar por aquí y un mes después teníamos una casa de 400 metros cuadrados con 2 crujías, una norte, otra este y el gran patio corral en el centro. Esto no se parece a nada que se había investigado hasta ahora. Nada. ¿O no? Porque conforme vas escuchando, te va diciendo cosas que sí se parecen, pero como hasta ahora el cuadro que teníamos de Al-Ándalus era un cuadro de grandes brochazos, hay que descender a la pincelada fina. Y cuando uno desciende a la pincelada fina, empiezan a cuadrar algunas cosas. Para empezar, la casa, ya le digo, no tiene paralelos hasta ahora. Seguramente cuando empiecen a excavar alquerías en Granada o en Badajoz o en Teruel o en otro sitio, pues dirán, esto se parece a la granja de Higueruela, porque evidentemente vamos a sentar, por decirlo, las bases del conocimiento de ese momento. Y como ven, es un gran patio corral. A mí la palabra patio no me gusta porque el patio normalmente es un elemento urbano, pequeño, articulador del tránsito a otras estancias y además con una función simplemente de recreo. Cuando a veces tienen en el centro un árbol, tienen un arriate, una especie de plantitas, es una cosa muy urbana. Aquí, evidentemente, con 300 metros cuadrados no es para plantar geranios, es para meter ganado, claramente, que es el activo económico potentísimo que ellos tienen. Y luego tienen, como ven, 2 crujías al norte y 2 crujías al este. La excavación nos fue hablando de para qué servía cada una de estas crujías. Aquí tienen una visión axonométrica de la casa. Como ven, la puerta estaba aquí, la puerta principal.
una gran estancia, la número 3, que es la cocina, otra estancia, la 4, que la excavamos este año, que es lo que llamamos el salón comedor. Por lo tanto, como sabemos que en la casa andalusí urbana los espacios se reparten en función de sexo y actividad, podríamos decir que esta parte de la crujía norte, que normalmente en cualquier casa andalusí es la parte de los hombres, la parte pública y la parte de representación. Ya sé, estamos hablando de unos ganaderos humildes, a 1000 metros de altitud, en un territorio perdido de la mano de Dios, o de la mano de Alá, perdón, pero digamos de alguna manera que estaba respondiendo a una situación. Y luego tenemos 2 estancias a la parte una más grande que la otra, con unas características muy peculiares, que dentro de ella lo que había eran objetos relacionados con lo femenino. Elementos, una aguja de coser, elementos de telar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, daba la sensación de que esta es la parte, entre comillas, más femenina. Luego el gran patio corral y la puerta principal, que ahora la veremos. Bueno, hubo que bajar derrumbe y derrumbe y derrumbe y derrumbe, porque lo que se confirmaba es que todo esto estaba construido hasta arriba en piedra, con mortero de barro, cubierta a un agua, con ramaje y tierra batida, y aquí van a llegar. Y cuando llegamos a los pavimentos, nos llevamos una de cal y una de arena. La de cal es que al llegar a los pavimentos de tierra apisonada encontrábamos la cerámica. Y la cerámica nos decía algo muy clarito. Año 1000. Año 1000. Porque esta cerámica que ven aquí, muy tosca ella, es una imitación de la cerámica de Medina Zahara. Es la famosa cerámica de verde manganeso que Abderramán III hace fabricar a sus artesanos de Medina Zahara para significarse. Además con unos colores muy significativos, como es el verde del Islam, el negro de la pureza y el blanco de la dinastía Omeya. Cuando hace muchos años se hizo una exposición en Córdoba sobre los omeyas, lo que hicieron fue utilizar el color blanco, ¿vale? Bueno, pues y la de arena era que la alquería había sido abandonada. No había sido destruida violentamente, no había sido saqueada y por lo tanto se había ido voluntariamente y se lo habían llevado casi todo. Bueno, da igual, hay que seguir peleando y a partir de ese momento empezamos a trabajar en ellas. La estancia número 4, que es esta de aquí, este año ha revelado una cosa muy interesante, que son estos 2 muretes, que son unas camas. Esto tiene paralelos en el mundo urbano, en un salón, en una esquina, tienen 2 muretes, crean un entarimado y sobre ese entarimado hay un jergón sobre el cual se duermen los hombres. En la parte pública. Y además, a la puerta de esta estancia aquí, apareció la llave, se dejaron la llave y se dejaron la bisagra de la puerta. Pero la puerta no, la puerta se la habían llevado. Hablaremos luego de la puerta, que tiene mucha importancia, para que vean. Entonces sabíamos que esta habitación es una habitación dedicada a los hombres para recibir gente con una alanía en un lateral. Una alanía en este lateral de aquí, que es esta de aquí, porque no es una alcoba, porque no está separada. Como ven, hay una serie de términos que se siguen utilizando, sobre todo de los vocablos andalusíes. Esta es la cocina, que tiene un hogar muy particular, un pollete lateral y un paravientos en un lateral. La gran ventaja de la cocina es que estaba llena de ceniza, fue la que menos vaciaron, estaba llena de ollas, con cuchillos, con elementos propios de la actividad propia de una cocina. Tengan en cuenta que la cocina, por su tamaño, también es el lugar donde se come, y por lo tanto cuando se da esa situación. La puerta, que es muy interesante porque hace una curva en codo, con una puerta muy ancha para que entre el ganado, y luego ya las 2 estancias, entre comillas, femeninas, les llamamos las estancias blancas, con una sola puerta, por todas ellas orientadas a la parte de mediodía, con excavada, con un brasero en esa parte de ahí. Sabemos que el suelo es de tierra batida y encima esteras de esparto. No tienen más mobiliario, no esperen ustedes que tenga mucha cosa más. Y finalmente, otra habitación adosada, más pequeñita, que tenía exactamente lo mismo, un brasero en esta parte de aquí, un piso
Y lo más interesante de esta es que tenía la puerta tapiada, que ahora hablaremos de ella. También, como tiene un cierto decaimiento, lo que habían hecho era excavar en la roca natural para conseguir la nivelación de esas habitaciones. De tal manera que lo que tenemos es, este es el plano de este año, una casa con una crujía norte y una crujía este, un muro que separa de la siguiente casa, y la gran sorpresa ha sido, por un lado, que las dos casas se conectan, y en segundo lugar, que delante de la puerta de la estancia 4 hay un silo. El problema del silo es que, aquí lo tienen, con su tapadera, que cuando lo abrimos, como la alquería está abandonada, se lo habían llevado todo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es un silo de 2,50 de profundidad por 1,80 de ancho, muy grande. Pero además es un silo que está delante de la puerta, lo cual no es un silo para estar abriendo y cerrando, sino para almacenar, guardar y posteriormente abrir. Lo cual nos habla de esta comunidad que es mayoritariamente ganadera, pero eso no significa que no cultive y que no sea una comunidad agrícola. Cuando la abrimos, pues nuestro gozo en un pozo, pero bueno, ya sabemos que hay más en todo la alquería, porque hace unos años un tractor se coló en otro silo, en una esquina de la alquería, y como pueden ver son grandes, tienen forma de botella, sirven para almacenar. Esto etnográficamente tiene muchísimos paralelos y por lo tanto no hay ninguna dificultad para comprender su funcionamiento. Y luego hay otra cosa que estos silos nos están diciendo, sobre todo este que está a las afueras de la alquería. Miren, la alquería, se lo adelanto ya, se crea en torno al 950, en época de Abderramán III, que hay una gran colonización de tierras en todo lo que es Al-Ándalus, lo que luego en Europa, en la Europa cristiana, habrán leído ustedes muchas veces, que es la expansión del feudalismo, en la zona de Alemania, Centro Europa, en la colonización teutona, en la zona italiana exactamente lo mismo, en la zona de Francia será la gran expansión de poscarolingia en la parte de Gran Bretaña. Es decir, es una época de expansión económica. En Al-Ándalus también se intuía, y estas alquerías vienen a avalar esa expansión económica, pero sabemos que su desaparición es anterior al 1100. ¿Qué ocurre entre el 950 y el 1100? Ocurre esencialmente dos cosas que van a marcar todo el poblamiento de Albacete, y en concreto de estas alquerías en ese siglo XI. Ocurre que los cristianos en el 1085 cruzan el Tajo, el rey leonés Alfonso VI ha conquistado Toledo, y como ustedes bien saben, de Toledo a Despeñaperro no hay ningún elemento orográfico que impida a los castellanos avanzar. Y en segundo lugar, las taifas se vienen abajo, no tienen un ejército preparado, y las comunidades rurales saben que nadie va a venir a ayudarles, nadie va a asistirles. Cualquier cabalgada cristiana, y hay una famosísima que va desde Toledo hasta Aledo al lado de Lorca, en el 1086, una panda de cristianos se van, conquistan una ciudad y se pasan allí casi 12 años. Y tiene que venir el califa almorávide al-Ándalus a expulsarlos de allí, igual que expulsa a Mío Cid en el 1102, porque evidentemente si no viene alguien de fuera, ellos son incapaces. Y por lo tanto la situación se ha vuelto muy complicada a partir de 1050. ¿Qué ocurre? Que tú, el ganado, si viene una cabalgada, te lo puedes desplazar, pero el grano no. Y el grano se oculta en estos silos a espera de que escampe militarmente, y digamos de alguna manera nos está hablando de esas estrategias de supervivencia de estas comunidades humanas. Por lo tanto, como ven, estamos aprendiendo gran cantidad de ellas. Y desde el minuto 1 que se levantó el plano, aquí pueden ver, sobre todo, esta parte de aquí, que aquí hay un edificio raro porque no se parece a casi ninguno, podríamos decir a este, pero está en todo el medio, en medio de una calle, por arriba y por abajo. Y esta segunda campaña nos propusimos estudiar qué era ese edificio. Bueno, aquí los tienen, aquí tienen la foto de la casa, enorme, 400 metros cuadrados, aquí la caña de Pajares, y aquí este edificio, ya excavado y sin la encina que tenía encima, que resultó ser, aquí la tienen ustedes, en esta parte de aquí, resultó ser una mezquita musulmana. Como pueden comprender, la alegría por parte del equipo fue muy importante,
no tanto porque sea la primera mezquita rural de Castilla-La Mancha, sino porque es coetánea al Cristo de la Luz. Por primera vez, la comunidad científica está viendo por primera vez, y como no me quiero pasar de vueltas, digo Castilla-La Mancha, pero de las poquitas que hay en Al-Ándalus, que sabemos que tiene la misma cronología que el Cristo de la Luz. Por lo tanto, tenemos las dos caras de la moneda. La mezquita urbana, suntuosa, lujosa, en la capital, una de las grandes taifas como es Toledo, y la mezquita urbana, rural, de comunidades humanas. De estas debió haber cientos en Al-Ándalus. Hasta ahora ninguna se había documentado. Y por lo tanto, la alquería da un salto cualitativo, una gran alegría, pero nos encontramos con un gran problema. Ahora vas y lo explicas. Porque claro, tener una mezquita significa que la organización de esta comunidad de pastores ni es tan sencilla, ni es tan pobre, ni es tan humilde, ni son unos muertos de hambre. Tienen mezquita. La mezquita parece que está justo en el centro, que puede ser una mezquita fundacional. Por lo tanto, una vocación de permanencia en el territorio. La mezquita significa un número de individuos varones muy alto. Ahora la pregunta que es si la mezquita es una mezquita aljama, es decir, para la oración del viernes, o para las demás alquerías que hay en la zona, o solamente es para la oración del viernes de esta comunidad humana más reducida. Alegría da mucha, faena da un montón. Y además, la gran ventaja que tenemos con ella es que está completa. Es una mezquita completa. Además, esta, si quieren ver exactamente igual, en breve, dentro de un mes, la Generalitat Valenciana abrirá el Parque Arqueológico del Ribat de las Dunas de Guardamar y son exactamente iguales. Exactamente iguales. Por lo tanto, pero 100 años más antigua, lo cual la nuestra es un poco arcaica. Eso está bien, porque una comunidad rural, agrícola y ganadera normalmente no va a la vanguardia, normalmente siempre es más reaccionaria. Y como pueden ver, es una nave de 10 metros de larga por 4 de ancha, con un mihrab, que lo tiene aquí. La puerta está un poco desfigurada porque una de las jambas cayó cuando se derrumbó todo el edificio. Aquí tienen el plano, el mihrab, la nave y una especie de restos de un patio para preservar la sacralidad de toda esta quibla que está perfectamente orientada a la Meca. Bueno, tiene una pequeña desviación, pero también la tiene la mezquita de Córdoba. Tampoco hay que pedir pera al olmo, a los alfaquíes del momento, porque orientarse a la Meca, pero vamos, está muy bien orientada. Y es verdaderamente una mezquita canónica desde todos los conceptos. Y además, una cosa muy bonita que tiene, aquí la ven sin consolidar, esperemos que al año que viene la puedan ver consolidada, tenemos que hacer algunas investigaciones en torno a ella, está excavada hasta el suelo es un suelo de tierra pisonada, la roca tallada para que también quede horizontal, seguramente dentro habría unas esteras de esparto o de lana, a lo mejor, y como ven está el mihrab, está la puerta, está la sala de oración. Y lo más interesante es que dentro de la humildad de esta comunidad humana han intentado darle la mayor prestancia posible al edificio. ¿Cómo lo hacen? Con lo único que tienen, piedra. Pero piedra no piedra cualquiera, unos bloques enormes a un lado y al otro. Por cierto, esto arqueológicamente es lo que se llama opus africanus, es una técnica constructiva del Bajo Imperio Romano consistente en grandes sillares y mampostería que se pone de moda en toda la zona del norte de África y que el cristianismo extiende por todo el Imperio Romano occidental. Al lado contrario, exactamente igual, 3 grandes ortostatos. Al lado, aquí tiene el mihrab con grandes ortostatos, es decir, con lo único que le puedan prestancia, con grandes bloques, en un edificio. Eso es quizás una de las cosas que ha favorecido su conservación y eso quizás es lo que, digamos de alguna manera, la hace tan singular. Y hasta tal punto que aprovechan la roca natural, que es esta de aquí, para cimentar el edificio. Es un edificio muy sólido. Cuando se derrumba, queda oculto y por eso ha pasado desapercibido durante 1000 años, que es el tiempo que tiene. Aquí la tienen en una visión axionométrica, es un edificio, nos falta estudiar algo que hay aquí adosado,
estudiar el patio y ver si en torno a la mezquita hay algún tipo de enterramiento. Porque normalmente suele haber algún tipo de enterramiento, no la necrópolis de la Alquería, sino normalmente un elemento. Esto, con las divergencias de programa, me toca hacer una cosa para que lo vean, a ver si yo consigo hacerlo bien. Bueno, aquí tienen el vuelo con dron. Esto, si a mí cuando estudié de la carrera me lo hubiesen dicho, no me lo habría creído nunca. La casa, la mezquita, el resto de la Alquería, como ven, montones de piedras que tienen sentido, la cañada de Pajares. Y por lo tanto, ahí tienen algo del cual los albaceteños nos podemos sentir muy orgullosos, que es tener un edificio que hasta ahora nadie había conseguido localizar en este estado de conservación y sobre todo dentro de este ámbito cultural y cronológico. Tienen ahí. El año que viene queremos excavar esta casa, la 15, e ir completando la parte central del yacimiento. Vale. Miren, en arqueología no hay nada más que le guste a un arqueólogo que la cacharrología. Los cacharros nos encantan. ¿Por qué? Porque los cacharros, desde que el hombre es hombre hasta hoy en día, nunca hemos repetido ni formas ni decoración, lo cual es lo que nosotros llamamos un elemento cronológico cultural que nos sirve para servir. El otro día vi una cosa en Consum que me preocupó mucho. Sí, me preocupó porque alguien quebró la empresa Duralex, ustedes se acordarán de Duralex, y sobre todo esa vajilla de color melado oscuro, ¿vale? Pues alguien ha comprado la fábrica y la patente y la ha vuelto a poner como algo vintage. Eso para los arqueólogos es muy malo, ¿eh? Porque nosotros sabemos que Duralex empieza en el año 48 y terminaba en el año 2008, cuando quiebra la fábrica. Es como cuando en una excavación encontramos una chapa de Coca-Cola. Eso nos sirve para saber, o cuando entra el primer plástico, porque antes de los plásticos está la baquelita. Lo digo para que entiendan. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí tienen ustedes el cuadro cerámico, que para nosotros es muy importante, y sobre todo para la comunidad científica, para saber cuándo empieza el yacimiento y cuándo termina. Sobre todo lo que hay es mucha olla. Eso es lo más normal, porque hay que comer todos los días y por lo tanto ollas hay un montón. Pero una olla de un tipo muy concreto. Y ese tipo muy concreto, curiosamente, nos está empujando más hacia la zona valenciana que hacia la zona toledana, y más hacia la zona de Játiva que hacia la zona de Denia, y más hacia la zona de Játiva-Ontinyent que hacia la zona de Murcia, lo cual nos está hablando quizás del origen de este grupo humano en un momento primitivo. Luego tenemos unas cerámicas decoradas verde manganeso que, como les he dicho, son claramente del siglo X y del siglo XI, porque son imitaciones de la que Abderramán quiso para sí. Cuando vayan a Medina Zahara la verán entera, los grandes vasos, que son una verdadera preciosidad, que además el color tiene esa significación cultural, redomas, jarritas y candiles, estos candiles de aquí, el trocito no nos sale mucho. Como les he dicho, uno de los problemas que tenemos es que la alquería la abandonan, y al abandonarla, pues todo lo que les servía se lo llevan por delante. Y aquí tienen una foto de trocitos de cerámica. Con esto nosotros babeamos mucho porque nos da mucha información. Esta cerámica solamente se fabrica en el barrio de Sacunda de Córdoba entre el 935 y el 985. Y tenemos un ejemplar en la mezquita. Por lo tanto, nos está diciendo que la mezquita es del 950. Es fundacional. Y luego, aquí tenemos unas ollas, el candil, un trocito de candil, de piquera estrecha, que apareció precisamente en el mihrab, porque claro, en la mezquita era lógico que no hubiese nada. Pues la única cosa que podía haber en una mezquita es un candil, y salió un trozo de candil, por lo cual cumplía perfectamente toda esta situación. Y luego, por aquí y por allá, en cada habitación, pues esta aguja, en las habitaciones blancas, esa que les he dicho, un cuchillo al lado de la cocina. Es un cuchillito así, no se piensen ustedes que es de la fábrica de Arcos, es decir, que esto pequeñito, una herradura. Por cierto, la herradura nos da el tamaño del burrito, y es un burrito bastante parecido a Platero
de Juan Ramón Jiménez, y este año, delante de la puerta de los hombres, nos ha salido este trozo de jarra de epigrafía islámica, como ven está hecha con esmalte verde, con esta, que aquí tenemos su traducción o su ejemplo paralelo, que pone la bendición. Es decir, bendito sea el que beba de esta jarra. Es una forma de agasajamiento, de cordialidad. Saben que en el desierto te dan agua y dátiles, porque es las dos cosas que necesitas, beber y azúcares para poder resistir el calor, ¿no? Y es un yacimiento que tiene muy poco, pero está donde tiene que estar. De momento estamos encantados, porque vos podés decir, ¿para qué queremos miles de toneladas de cerámica que no nos digan nada? Las que salgan, que digan algo. Y así sigue, y tenemos mucha esperanza. Y aquí tienen las ollas. Esta es una olla de cocina que se restauró, y como pueden ver, ya le digo yo que esto de los proyectos de investigación no es Juan Palomo, son equipos muy complejos. Y aquí un pequeño ataifor, muy pequeñito, esmaltado. Tengan en cuenta que el esmaltado es propio ya del califato, porque higieniza la cerámica, ¿eh? Es una técnica que viene de la zona de Bagdad, vía Cairo, Samarcanda, Bagdad, Cairo. Bueno, esto como todo lo inventaron los chinos. Ahora nos vamos a dar cuenta de que todo viene de China. Pues esto también venía, la técnica, ¿eh? Y en color melado, que es muy clásico de ese momento. Por lo tanto, tenemos una alquería dedicada a la ganadería, que nos está hablando de una época muy inestable, de un grupo humano. Estamos empezando a conocerlos, a saber cuántos son, a saber cuál es su economía, a saber cuáles son sus problemas, sus grandes problemas, y a cosas que evidentemente nos va a permitir conocer un Al-Ándalus muy particular. Aquí tienen otra vez el plano de Al-Idrisi, y aquí tienen las 3 citas que tenemos de este territorio, que es Chinchilla y sus tierras del entorno. Como pueden ver, Al-Idrisi, del siglo XI, siglo XII, dice que de Chinchilla nos dice que es una ciudad famosa por sus tapices de lana y por la belleza e inteligencia de sus mujeres. Nada más lo dice de Chinchilla, ¿eh? Esta noticia también la recogen otros geógrafos, como Ibn al-Abar o Abu Fila al-Sakundi, historiador cordobés del siglo XII, dice: Murcia es también celebrada por las alfombras de Chinchilla que son exportadas a todos los países de Oriente y Occidente. Hombre, penetrar con tus alfombras en Oriente, cuando en Oriente está Damasco, Bagdad, el Cairo, ya tienen que ser buenas. Deben ser muy buenas por los colores, por la famosa chinchilla, por la famosa grana de estos montes. La grana es el color rojo, ¿vale? Y finalmente, en el siglo XVI, ya en época cristiana, se dice que en las alfombras de Chinchilla de Alcaraz hay generalmente una cláusula o una frase que hace alusión al colorido, de buenos colores, finos colores o de muy buenos colores. Aquí tienen la única alfombra que hemos conservado de Chinchilla del siglo XVI, que está en el Museo Provincial de Albacete, que desgraciadamente es bicolor. Pero vamos, que ese run es el que hay que seguir, esas miguitas. Los arqueólogos somos como rastreadores indios, de eso que vienen 3 caballos, uno a pie, otro cojo y otro pardo, pues exactamente igual, que vamos cogiendo. Bueno, aquí va otro vídeo. Hombre, esto ya es regodearme porque no lo podía resistir. Que cuando estábamos excavando el año pasado, pues, ¿qué hay en el entorno de la granja de Higueruela? Pues hay ganado. Si es que nos lo está diciendo una y otra vez. Y aquí tienen un rebaño, lo que no hay es pastores, eso sí que es una especie en extinción. Y como pueden ver, esto lo lleva, ahí hay casi 400 ovejas y las lleva un solo pastor, con 2 perros. Los rebaños nos hablan de rebaños de miles de cabezas de ganado. Y ahí al fondo tienen el yacimiento, en una mañana ya de inicios de otoño. Ahí ven el corral de la médica, este de aquí, que es el que mantiene, por decirlo de alguna manera, etnográficamente, y aquí la casa número 16, cuando estaba ya en pleno proceso de excavación. Por lo tanto, les invito, cuando puedan, a ir a ver el yacimiento, porque es verdaderamente, el lugar es magnífico desde ese punto de vista. Bueno, y para ir terminando, no me quiero alargar mucho,
que ya le digo que sale poco, pero sale lo que tiene que salir. Este año nos salió ese dedal, que no es un dedal de coser, es un dedal de curtir. Porque claro, hay una cosa que nos llamó poderosamente la atención el año pasado ya. No salen tinajas, no salen tinajas, no salen tinajas. Claro, mis colegas de equipo son de Murcia, son de Madrid, son de muchos sitios de España y están enamorados de nuestra tierra, sobre todo también de la gastronomía. Pero, claro, yo le dije, ¿os acordáis del pasaje del Quijote cuando se le va la chola en una venta y se pone a pinchar odres de vino? Es que, claro, no hay tinajas, pero es que puede que haya odres. Si son ganaderos, lo más normal. Y este dedal, uno de los codirectores, José María Moreno, está haciendo su tesis doctoral sobre el mundo del textil y la lana en Al-Ándalus, dijo, este es un dedal de curtidor, no de coser. Pero es que justo abajo salió esta aguja de esos peines de cardar la lana. Ya les digo, sale poco, pero sale lo que tiene que salir. Yo creo que también es saber preguntarle a él, ¿eh? De momento nos llevamos muy bien el yacimiento y nosotros y esperemos que nos siga dando muchas alegrías. Por lo tanto, nos toca abrir una ventana al conocimiento de este proyecto de investigación de ciencias sociales sobre estas comunidades albacetenses islámicas del siglo XI y empezar a cambiar un poco los planos que tenemos en todos los libros de texto hasta el Instituto Geográfico Nacional. Es que esto no hay quien se lo crea, que este territorio que es Cuenca en la época del Califato llega hasta Elche. Mire, esto está mal, pero es arrastrar y arrastrar y arrastrar errores porque no hay proyectos de investigación. Cuando empieza a haber proyectos de investigación, me van a permitir la expresión, hay que poner pie en pared. Oiga, no puede ser. Es que se han echado puntos y rayas que son muy sufridas, pero esto no corresponde con una realidad histórica que está ahí permanentemente. Cuando llega el mundo de las taifas, una de las preguntas clave es ¿qué pertenecemos? ¿A la taifa de Toledo, a la taifa de Valencia, a la taifa de Murcia? El equipo apuesta claramente por la taifa de Murcia. Que la taifa de Toledo, la taifa de Toledo es imposible que llegue hasta aquí, y menos la de Denia. Es que a los de Denia no sabían ni dónde caía, más allá de Játiva no sabían. Era una taifa que todo el mundo reconoce que es una taifa marítima, que es una taifa que es Denia y las Islas Baleares. Pero oiga, lo que pasa es que don Claudio coge un dato, lo retuerce, lo ata con otra cosa y ahí queda. Y claro, como lo ha dicho don Claudio, y luego Menéndez Pidal, pues entonces ya parece que son los grandes padres, pero a los padres también a veces, dile, bueno, para su momento era muy original, pero yo creo que casi un siglo después hay que empezar a poner los matices y sobre todo en tierras como las nuestras que son tan particulares, porque además las fronteras no son las fronteras como las actuales, que tienen apenas un centenar de metros entre la parte internacional y la parte... No, eran territorios, amplísimos territorios que estaban por ahí. Y ya les digo, sabemos que empiezan en época de Hermán III y sabemos que su final es un final vinculado a los acontecimientos históricos relacionados con la toma de Toledo. Aquí tienen al rey leonés Alfonso VI, la toma de la ciudad de Toledo, que eso les puedo asegurar que por primera vez en un yacimiento arqueológico hemos visto cómo un hecho que todos hemos estudiado en los libros de historia se materializa en una pequeña comunidad rural. Les debió entrar tal miedo, tal pavor, tal acongojo, que la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque además, digamos de alguna manera, tenían muy pocas opciones, o irse a las grandes capitales que estaban llenas de refugiados, de lugares completamente saturadas. Es el momento en donde las grandes medinas de Al-Ándalus ya no dan más de sí. La de Murcia tiene que hacer todo el barrio de la Risaca, otra muralla por fuera para coger más gente porque ya no cabía dentro. Y además, cuando se van, hacen cosas que, si somos capaces de sentirlas, son muy emotivas. En la habitación más pequeñita, tapian la puerta. La tapian porque quieren volver, no quieren que se le metan alimañas allí, no quieren, si esto va a ser un problema puntual. No volvieron, no pudieron volver. Y los hogares y todo quedó intacto, tal como se lo dejaron hasta ese momento. Fíjense, en el año
1086, una cabalgada desde Toledo conquistan Aledo y durante casi 7 años hay un grupo de cristianos encastillados ahí en Aledo, dando que hacer a todo el mundo, porque se dedican, viven del expolio y de las racias y de ir a robarle a todo el mundo, y tiene que venir el califa almohade a echarlos. Claro, ¿cuál es la solución que les queda a estas comunidades humanas que saben que el Estado no les va a responder? Pues agruparse. Agruparse e intentar entre todos, al ser más, es como los bancos de peces. Si somos muchos, pues a lo mejor el tiburón no nos ataca, o ataca y nos hace menos daño. Esa es la misma táctica. Miren, este plano es un plano interesantísimo, que además está siendo muy, muy comentado. Estas son todas las alquerías del siglo XI, de nuestra alquería de la Graja, con la Medina de Chinchilla. Fíjense que hay un número de puntos. Estas son los 2 grandes ramales de la Cañada Real de los Serranos. Esta es la Cañada Real de Valencia. Este es el camino de Cartagonova a Complutum. Vamos, se han puesto ahí para que vean un poco la geopolítica. Fíjense la zona serrana, como hay muchísimo yacimiento, ¿vale? Estos son todas alquerías. Las amarillas son alquerías en altura, las verdes alquerías en llano. La Medina, solamente hay una Medina. 100 años después, no queda ninguna. ¿Qué quedan? Todos estos triángulos amarillos son castillos. Es el momento en donde surge el castillo de Almansa, el castillo de Alpera, el castillo de Higueruela, el castillo de Albacete, el castillo de Caudete, el castillo de Montalegre. Las únicas alquerías que quedan son estas del cruce, y yo creo que son unas alquerías tipo venta, vamos, porque aquello sigue siendo muy interesante, pero las demás han desaparecido. ¿Dónde se han ido todos ellos? Se llevaron la puerta, ¿se acuerdan que dije? Se dejaron la llave y las bisagras, pero no la puerta. No hay en todo el yacimiento ni una viga, ni una teja, ni una puerta. Todo lo que podían reutilizar en ese nuevo asentamiento, que en nuestro caso sería Higueruela, se lo llevan, porque les compensa llevarse con el burrito poco a poco las cosas. Pero lo que no pudieron llevarse, que eran las piedras de las casas, pues allí se quedó, olvidado, para fortuna de nosotros, porque dejaron un poblado, a una alquería andalusí, en el olvido, en la niebla del tiempo, hasta que, afortunadamente, en el año 2000 hemos regresado para intentar conocerlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, realmente. Yo creo que en nombre de todo el público, felicidades. Ha sido interesantísimo, hemos aprendido muchísimo y además tan bien contado, tan claro, ¿verdad? Así que, de verdad, muchísimas gracias. Creo que estamos casi sin tiempo. Si acaso podríamos hacer una pregunta, si surgiera, muy rápida, sin extendernos demasiado, pero estamos ya rozando el límite. ¿Hay alguna pregunta, por tanto? Bueno, yo creo que es que casi les he dicho. Bueno, yo les invito, en primer lugar, les invito a que cuando estemos excavando vayan a ver el yacimiento. Es un yacimiento muy accesible, se llega en coche, es a pie llano, lo vamos a acondicionar para que sea para todos los públicos de todo tipo. Es un lugar precioso, muy bonito. El problema es que yo no le voy a vender a ustedes la burra porque somos todos de Albacete y sabemos lo bonita que es Albacete, quitando el mes de julio y agosto, que hace mucho calor, pero digamos de alguna manera es un sitio espectacular. El yacimiento es magnífico porque es una puerta, una máquina del tiempo, te lleva a ese año 1000. La mezquita, cuando esté consolidada, será una joyita. Yo siempre digo que igual que se recorre el Camino de Santiago viendo pequeñas iglesias románicas, esta se va a convertir en una mezquita imprescindible. Espero que podamos seguir investigando y nada, les invito a que vayan a conocerla en primera persona cuando estemos excavando. Allí les esperamos. Solamente les robamos 2 minutos más porque pedimos a nuestra presidenta, la presidenta de Aluex, a Carmen Rosa. Y mientras tanto les cuento que con la próxima conferencia arrancamos un miniciclo de 2 que lleva por título La voz de la experiencia. Un miniciclo en el que precisamente daremos voz a grandes personajes, grandes personas vinculadas con Albacete. El primero de ellos será el sociólogo Juan de Dios Izquierdo, quien hablará sobre una experiencia de jubilación. Próximo lunes, 22 de noviembre, 6:30 de la tarde, como siempre aquí,
en este Salón de Actos de Diputación de Albacete. Nada más, darles las gracias por su atención y desearles una feliz semana.